Dios les bendiga a todos. Aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual. Mirando en el día de la lectura titulada Devoción y Defensa en Isaías capítulo 25, 26 y 27. Señor, eres maravilloso. No hay otro como tú. Te adoramos, te damos toda gloria y honra. Y te pedimos, Señor, en este momento, Padre, que nos ayudes a entender tu palabra, que nos hables a través de ella y que también podamos ver cómo podemos aplicarla en nuestras vidas. En nombre de Jesús. Amén y amén. Glorioso Dios, te adoramos, Padre. Así que, hermanos, vemos acá que primero que nada, cuando uno dice, piensa de una crisis como la oportunidad de descubrir todo lo que Cristo es. Cuando uno tiene un problema en la vida, puede ver la crisis como la crisis o puede ver la crisis como una oportunidad para que el nombre de Cristo sea glorificado cuando está obrando. El diccionario define la palabra crisis como el punto decisivo para mejorar o empeorar en una enfermedad aguda o un tiempo de angustia. Con esa definición en mente, ¿verdad? Podemos tomar, podríamos decir, podríamos mirar las noticias y señalar por lo menos quizás 10 puntos críticos donde podamos decir, mira, aquí hay una crisis, aquí hay una crisis, aquí hay una crisis. En Isaías 24-27 ha sido llamado como el Apocalipsis de Isaías y porque en ellos se leerá sobre lo que es de la caída definitiva de los enemigos terrenos, los huestes angelicales y aún asimismo también lo que es la muerte. El tema de la sección es juicio, pero en casi cada párrafo se advierte una nota de gozo. Cantos del remanente del pueblo de Dios, gozo por la grandeza de Dios y alabanzas también al Dios loable de Sión. Y ciertamente el pueblo de Dios es bendecido, hermanos, no solamente en los tiempos de dificultad, no solamente en los tiempos buenos, en todos los tiempos de aflicción, los tiempos de angustia, los tiempos de dificultad, los tiempos de alegría, los tiempos de gozo, Dios sigue siendo Dios. Así que preguntas para que meditemos. ¿Con qué actitud enfrenta usted lo que son las crisis del día de hoy? ¿Está su rostro tan sombrío como las noticias? Usted escucha las noticias, wow, qué tristeza a veces, pero no escuchar eso. ¿Cómo reaccionamos con nuestro rostro, con nuestra manera de digerir la palabra de Dios? Perdón, la palabra de Dios conectada con lo que estamos escuchando, ¿verdad? Estamos viviendo hoy día muchas de las profecías que se habían predicho, las estamos viendo y las estamos escuchando tristemente. Podemos reír y cantar en medio de la tormenta sabiendo que Dios es el que permite, ¿verdad?, que los vientos sigan soplando. Tenemos que poner las palabras en práctica. Sonríe porque tienes motivos para sonreír. Dios sigue estando sobre tu vida. Amén. Y que en esas palabras recordemos que al enfrentar cada reto nuevo, Dios nos da la victoria porque esta ya ha sido asegurada. Podemos ver entonces aquí, hermanos, en la palabra de Dios, capítulo 25, que nos muestra que Isaías entonces se exaltó y alabó a Dios porque se dio cuenta de que Él cumple sus planes según Él así mismo los ha prometido. También Dios cumple las promesas que nos hace a nosotros, ¿verdad? A través de cuando nosotros le oramos y Él nos contesta. Los pobres sufrieron porque personas violentas los oprimieron. Sin embargo, a Dios les preocupan los pobres y es un refugio para ellos. Cuando estamos en desventaja o nos oprimen, podemos volvernos a Dios para recibir consuelo y también ayuda. Jesús establece también en Lucas capítulo 6 versículo 20 que el reino de Dios permanece asimismo también a los pobres. Vemos en el capítulo 25:6 que tenemos una profecía maravillosa de que todos los pueblos, que eso incluye a los gentiles y también a los judíos, si se les olvidó, recuerden que los judíos son los israelitas, las personas de Israel, y los gentiles, ¿quiénes son? Somos todos nosotros. Así que prácticamente en el mundo judío, la manera, ¿verdad?, que ellos miran son los judíos y todo el mundo. El resto de la gente que no es judía viene siendo gentiles. Entonces, ellos se van a unir al banquete de Dios para celebrar la erradicación del mal y el gozo de la eternidad con Él. Y esto indica que Dios quiere que su mensaje de salvación entonces llegue a todo el mundo, hermano, no solamente a los judíos. Durante la fiesta,
Dios destruirá lo que es la muerte para siempre, como dice el capítulo 25, versículos 7 y 8. Y la gente que participará en ese gran banquete será la que ha vivido por fe. Por eso dicen, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Véase también el capítulo 55 para otra, para información más detallada también en cuanto a cómo era este tipo de banquete que se está describiendo. Cuando Dios habla, cumple lo que dice, consuela saber, ¿verdad?, que los planes y las actividades de Dios están íntimamente relacionados con su palabra. Y cuando oramos de acuerdo a su voluntad y de su propósito, también vamos a poder reclamar sus promesas. Él nos va a escuchar y también va a responder nuestras peticiones, hermanos, pero tenemos que entender que Él responde las peticiones en su tiempo y de acuerdo a su plan divino, no necesariamente de la manera que nosotros querramos. Tenemos que mantener eso en mente. También la primera parte del versículo 25:8 se cita en el Nuevo Testamento para describir la victoria de Cristo sobre la muerte en Primera de Corintios 25:8 y Primera de Corintios, perdón, 15:54. Y la suprema victoria de Dios se verá cuando se derrote la muerte, que es conocida hoy día como el peor enemigo del ser humano. ¿Verdad? Cuánta aflicción, cuánta agonía muchas veces trae. Moab era un símbolo de todos los que se oponían a Dios y eran rebeldes hasta el final. Moab fue el enemigo de Israel por años. La gente alabará a Dios en el día de Jehová y cuando Dios establezca su reino, también, eso se ve en el capítulo 26, versículo 1, que ahí también es un salmo, un momento donde se muestra, ¿verdad? Tipo como un salmo de confianza, comparación al salmo 26, alabanza, meditación, y una vez más, Dios reveló las profecías que les estaba dando así mismo también a Isaías. Entonces nunca podemos evitar los conflictos del mundo que nos rodea, pero con Dios, hermanos, conoceremos la paz perfecta a pesar de cuán difícil se ven las cosas a nuestros alrededores. Viene el desastre, ¿verdad? Vendrá el desastre, vendrá la dificultad, pero Dios sigue estando presente. En ocasiones el camino del justo no parece ser tan apacible y no es muy fácil hacer la voluntad de Dios, pero nunca estaremos solos cuando nos enfrentemos a tiempos difíciles. Dios está ahí para ayudarnos en nuestras dificultades, para consolarnos y para guiarnos. Y Dios lo hace al darnos un propósito y entregarnos también sus provisiones en medida que vamos avanzando poco a poco en el plan divino que tiene sobre nuestras vidas. Así que nos da sabiduría para tomar decisiones y fe para confiar en Él. No debemos de desesperarnos, sino que debemos de mantenernos firmes en el camino de Dios. Aún el malvado recibe, hermano, los beneficios de Dios, pero eso no le prepara para ser bueno. A veces el juicio de Dios nos enseña más que sus buenas dádivas. Si usted se ha enriquecido por la bondad y la gracia de Dios, respóndale con su devoción y así mismo agradecimiento a Dios. La gente se dio cuenta del dolor que traía aparejado alejarse de la presencia de Dios y aún así, hermanos, tristemente se les aseguró que volverían a la vida otra vez, aunque se habían apartado la mano misericordiosa de Dios. Dios les dio las espaldas a Israel cuando lo desobedeció, pero un pequeño número nunca perdió la esperanza y continuó buscándolo. Así que, hermanos, bien importante, no importa cuán difícil sea la situación, ni los tiempos que estemos experimentando, vamos a sí mismo a buscarle y a tener paciencia con Dios de parte de nosotros para que Él obre de acuerdo a su tiempo. Algunas personas dicen que no hay vida después de la muerte, otros creen que la hay, pero que no es física. Sin embargo, Isaías nos dice, mire lo que nos dice en diferencia a lo que dicen estas otras creencias que están acá. Nos muestra Isaías que nuestros cuerpos van a resucitar, capítulo 26, versículo 19. De acuerdo con Primera de Corintios 15, del 50 al 53, todos los muertos en Cristo se levantarán con cuerpos nuevos y estos van a ser cuerpos incorruptibles, lo que significa, ¿verdad?, que no vamos a tener enfermedades, las dificultades que tenemos en el día de hoy. Cuerpos que no serán destruidos, semejante al que tuvo Jesús cuando resucitó, como dice Filipenses 3:21, Isaías 26:19.
No es el único versículo del Antiguo Testamento que habla de la resurrección. También lo podemos ver en Job 19:26, también en el Salmo 16:10 y Daniel capítulo 12, el versículo 12 y también el versículo 13. Entonces, cuando se menciona aquel día es una referencia sobre el fin del mundo malvado que conocemos. En la literatura siria antigua, el Leviatán era un monstruo de 7 cabezas, si se acuerdan que habíamos hablado de esto anteriormente. Y este monstruo era el enemigo del orden creado por Dios. Así que, por lo tanto, Isaías compara la masacre de los malvados con la conquista de un gran enemigo. Hace una comparación de simbolismo. Si bien el mal es un enemigo poderoso, Dios lo aplastará y lo eliminará de la tierra para siempre. Así que hay que entender, hermanos, que eso del Leviatán, quizás para nosotros, ¿qué es eso? Como que no tiene mucha importancia, pero hay que entender que en ese momento, coloquialmente, en esos lugares, el entender quién era hacía esta enseñanza aún mucho más eficaz para el procesamiento y el entendimiento de ellos. Y cuando se menciona la vida, la viña hollada del capítulo 5, se restaurará la nueva tierra de Dios. Ahora se hace indicio de eso en el capítulo 27 de Isaías, el versículo 2 al 6, que Él le protegerá y cuidará la viña, que es su pueblo. Ya no producirá fruto sin valor, sino que producirá suficiente fruto bueno para sí mismo todo el mundo. Y los gentiles entonces en ese momento conocerán a sí mismo a Dios a través de Israel. Y solo Dios puede limpiar el pecado, hermanos, pero removerlos de su tierra sería el castigo que purificaría el pueblo de Dios. Y explica la advertencia de Dios acerca de estas consecuencias. Hermanos, hay veces en nuestras vidas, ¿verdad? Que literalmente la única opción y la única manera que nosotros podamos sobresalir o sobrepasar de una situación es alejándonos de ella. Y hay veces que queremos luchar y luchar y luchar y luchar, pero el Espíritu Santo nos está diciendo que nos salgamos, que nos vayamos. Hermanos, no peleemos, vámonos, vamos a honrar a Dios. Señor, te adoramos y agradecemos, Padre, por tu palabra, por hablarnos, por guiarnos y por estar dispuesto a ayudarnos en todo momento, Señor. Pedimos, Padre Jehová, asimismo, que tu presencia se mantenga siempre fiel con nosotros y que a través de ella podamos mantener nuestra paz, sin importar lo que pasa a nuestros alrededores. Te adoramos y agradecemos esta oportunidad, mi Cristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que Dios le bendiga grandemente, hermanos. Bendiciones a todos y no se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones.